quería dar el examen final, que, bueno, dependiendo de la situación del receso, se dé, no se dé, o se pasen clases durante ese tiempo, la verdad eso no lo hemos discutido todavía en la carrera. Vamos a prever, como les había anticipado antes, de dar solamente el examen final y el segundo turno, si existiera, después del receso. Calculo a principios del mes de agosto. ¿Ok? De todos modos, antes del examen final, les voy a pasar unos resúmenes completos de todas las charlas, ¿ok? Para que puedan hacer un repaso completo, ¿sí? Y bueno, también me gustaría reunirme una vez, por lo menos antes del examen final, para hacer una especie de reciclaje, una práctica, porque ya acordamos con los colegas de la carrera o de la materia de que el examen final va a tener una parte teórica, ¿sí? Con un 50% de puntaje, que va a ser de tipo opción múltiple, ya lo saben cómo son. Y el otro porcentaje se lo van a jugar en la parte práctica, ¿no? Con placas radiográficas que yo voy a traer, ya saben cuál es mi método. Creo que los otros colegas prefieren hacerlo de manera, digamos, presentación o fotos, pero ya acordamos en que voy a traer las fotos, por lo menos para ustedes y para el grupo de la doctora Bigeman. Vamos a traer unas placas, estamos acordando en cuántas. Más o menos estoy previendo que sean unas entre 10 a 12 placas radiográficas, una por tema por lo menos, donde tengan un minuto para poder ver cada una, ¿no? Y hacer la descripción o presentación del caso clínico correspondiente, ¿no? Obviamente en base a los conocimientos que hemos tenido, tanto en la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Lo que es lo que siempre les insisto, la semiología radiológica, ¿no? ¿Ok? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Alguna aclaración que quieren que se les haga? Creo que ya estamos definiendo cómo vamos a concluir. Y ya tenemos en realidad 4 semanas más que nos quedan por delante para concluir la materia. Así que, bueno, estoy abierto a cualquier consulta antes de comenzar la charla. Les escucho. Doctor, sí, yo tenía una consulta respecto al final, ya que lo menciona. Ya que nos dice que vamos a tener esta parte práctica, aparte de o sea, como este minuto de que menciona de descripción, vamos a tener que hacer diagnóstico, o sea, de decir cuál es el probable diagnóstico que tiene la placa o simplemente es la descripción. Sí, como siempre hemos hecho Ambos. en las otras clases, ¿verdad? Hacer todo lo que es el trabajo de semiología radiológica, hacer toda la descripción, la secuencia de pasos que hay que hacer para hacer una descripción radiológica, y obviamente tiene que haber una conclusión, ¿no? No puedo hacer una descripción exquisita de signos radiológicos en diferentes segmentos y decir que es normal, ¿me entiendes? Obviamente todo lo que estoy describiendo tiene que apuntar hacia una dirección, hacia un diagnóstico probable, ¿sí? O a un diagnóstico, no siempre etiológico, puede ser un diagnóstico semiológico, ¿no? Pero eso digamos, en el porcentaje de puntuación, por ejemplo. Pongámosle que esa placa les va a valer 10 puntos, por decirle. La descripción casi abarca, la descripción y el uso de la semiología radiológica abarca casi el 95%. ¿Sí? Y obviamente, si le das el diagnóstico también de manera certera, será pues ya ese 5% más que te paga para el 100, ¿me entiendes? Así que no te preocupes, Mariana. Les va a ir bien, yo creo. Listo, ¿Alguien gracias, más? doctor. Doctor, Te escucho, Rodri. eh, más que una duda era una petición, ¿no? No sé si estoy ahí ya molestándolo mucho, pero sí quisiera saber si es que nos podría mandar a tal vez un material visual, o sea, un atlas tal vez de radiografía o una forma en la que nosotros lo podamos adquirir para pues estudiar, ¿no? Las principales patologías.
Sí, no te preocupes, como les he dicho, les voy a pasar unos resúmenes de la parte teórica, bien puntuales, adecuadas al nivel en el cual se encuentran, ¿sí? Y también les voy a pasar algunos, tanto esquemas como imágenes para que puedan orientarse, ¿no? En la patología más frecuente, no se preocupen, estoy listando eso. Todo, obviamente todo eso va a ser antes del examen final, ¿sí? Vamos Gracias, a, doctor. vamos a dar, como Muchas les digo, gracias, doctor. un examen conjunto con los otros paralelos, creo que el 2 y el 3 más, en un solo día. Entonces, obviamente, mi objetivo es que mis alumnos saquen las mejores notas, ¿no? Respecto a los de mis otras colegas. Así que tienen que ir lo mejor preparados posible. Bueno, ¿alguien más? Ok, si no hay nada más, entonces nuevamente voy a abrir mi cámara. Los saludo. Buenas noches a todos. Y arrancamos, ¿ok? Vamos, voy a compartir mi presentación. Ya me está entrando. Ahí vamos. Bueno, el tema que nos une para el día de hoy es la patología de la columna vertebral, ¿ok? Bueno, como recuadro anatómico, que de hecho ya ni debería hacerlo, saben ustedes la composición de la división de la columna en sus diferentes segmentos, ¿no? Déjenme un segundo. Estamos hablando de la columna cervical, dorsal, lumbar y sacrocoxigia, ¿sí? ¿Qué más? Ok, ¿se ve? Sí, doctor. Sí, Perfecto. doctor. Ok. Entonces, bueno, las radiografías, como siempre, las que son las principales o los métodos iniciales para el diagnóstico de la patología de la columna, siempre van a ser las radiografías, ¿no? Comenzamos con eso, ¿sí? Referentes anatómicos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí en esa radiografía de columna cervical, lo que son las columnas, ¿no? Las líneas, ¿sí? Que debemos seguir como referencia de alineación de los cuerpos vertebrales anteriores, ¿no? El borde anterior de los cuerpos vertebrales, el borde posterior, ¿no? Y el segmento posterior también de las apófisis espinosas o en la radiografía de frente las apófisis transversas, ¿ok? Bueno, la radiografía ya es más, se ha hecho creo eh, más fácil de entender para ustedes, es muy equiparable a lo que tienen ustedes en sus estudios anatómicos, ¿sí? Entonces así se ven las vértebras en una posición lateral y una de frente, ¿ok? En muchos casos es necesario recurrir a estudios de mayor complejidad, ¿sí? Lamentablemente, este segmento que es la médula espinal solamente puede ser evaluado mediante este estudio, la resonancia magnética, ¿sí? Hasta antes de la aparición de la resonancia magnética, ¿sí? La médula era muy, muy difícil de poder evaluar. Radiológicamente no podemos verla, ¿sí? Inferimos cuál es su situación, su posición, y cuando hay lesiones en los huesos que creemos que alteran el canal medular, entonces suponemos que existía o suponíamos que existía una lesión a ese nivel. La tomografía tampoco podía hacer una clara disquisición de la anatomía y morfología de la médula, pero gracias a la aparición de la resonancia magnética, como podemos ver en estos cortes, tengo cortes sagitales y unos axiales, podemos
podemos ver claramente en esta secuencia que es un T1, ¿sí? La médula que se ve de color gris, ¿sí? Ya en la parte distal de la columna, con la aparición ya de los segmentos que corresponden a la cola de caballo, ¿verdad? Lo mismo acá, miren, en esta secuencia T2, coronal de resonancia magnética, podemos ver si las fibras nerviosas que transcurren en medio del canal medular. ¿Sí? El canal medular está completamente ocupado por el líquido cefalorraquídeo, como pueden ver aquí, que se ve de color blanco en el T2. Ya saben, en el T2 el líquido se ve blanco, en el T1 se ve oscuro o gris. ¿Sí? Entonces, es el mejor método para poder evaluar la médula. Cortes axiales, aquí podemos ver nuevamente T2, T1. En el T2 se ve el líquido blanco, en el T1 se ve gris. Ahí podemos ver claramente el saco tecal, ¿sí? Rodeando lo que son estos nervios, ¿no? De la parte distal de la columna, ¿sí? Lo que corresponde a la cola de caballo. Aquí se ven un poco más claros. Aparte de la médula, podemos ver la anatomía, ¿sí? De las vértebras, en este caso las vértebras lumbares, sacras y coxígeas, ¿no? Podemos identificar claramente su altura, su morfología, los espacios discales, igual, o los discos intervertebrales, que tampoco pueden ser muy bien identificados en rayos X. En la resonancia magnética podemos ver claramente, ¿sí? Su composición, su contenido, su estructura, determinar si presentan datos de degeneración, ruptura, pérdida, erosión y demás. Y por fuera, obviamente, todo el resto de partes blandas que llamamos, que son la musculatura, ¿sí? Peri y paravertebral, ¿no? El tejido celular subcutáneo, ¿sí? La grasa, la piel, ¿no? Y otros órganos adyacentes, como acá podemos ver un poco del colon sigmoide y recto. ¿Ok? Déjenme ver, creo que alguien quiere ingresar. Ok. Seguimos. Bueno, dentro de la patología a estudiar, como siempre, como en todos los segmentos, hay una división de tipo más que todo académica, ¿no? En patología primero congénita, luego de tipo traumática, degenerativa al final, las infecciones y al final los tumores, ¿ok? Vamos a hacer un repaso rápido de todas esas anomalías. Aquí tengo un ejemplo de anomalías congénitas, ¿sí? Muchas de esas anomalías congénitas hoy en día, gracias al ultrasonido obstétrico, pueden ser identificados de manera precoz, inclusive en el mismo abdomen de la madre, ¿ok? Obviamente ya cuando nace el producto ya se pueden considerar algún tipo de tratamientos terapéuticos, ¿no? Ortopédicos o quirúrgicos, ¿sí? Bueno, dentro de la patología de la columna, la más frecuente son las anomalías tanto de fusión, ¿sí? O de falta de consolidación. Aquí tengo un ejemplo. Esta es la famosa vértebra en mariposa, ¿sí? Es una anomalía en la cual no ha existido una fusión completa de esta vértebra, que sería la 5-4, la tercera lumbar, ¿no? En la porción media, ¿sí? Este tipo de anomalías igual causan alteraciones en el eje de la columna y en su dirección, como podemos ver aquí. Igual se trata de una falta de fusión o hemivértebra central en la cual se produce una alteración significativa de la alineación normal de la columna. Afortunadamente, miren, la médula sí está conservada y no existe un compromiso en este caso del canal medular. ¿Sí? Solamente se ha restringido a la porción vertebral ósea.
Otro tipo de anomalía relativamente común en nuestro medio es la famosa espina bífida, ¿no? En este caso, lo que ha existido ha sido un defecto en el cierre, parte distal de la columna. Deme un segundito. Ok, entonces estas son sus tres variedades, como pueden ver, la espina bífida oculta, el meningocele, donde solamente protruye, ¿sí?, el líquido y el saco tecal, ¿sí?, y el mielomeningocele, donde el compromiso ya es de las raíces, ¿no?, nerviosas de la columna, del segmento afectado. ¿Ok? Ese esquemito les va a graficar más o menos cómo es la patología y como les muestro acá, miren, tengo un ejemplo de una resonancia magnética, ¿sí?, de un paciente en la cual se puede evidenciar que hay una alteración o una falta de fusión de la porción posterior de la columna, donde existe una salida, una protrusión, ¿sí?, del líquido cefalorraquídeo, en manera de un saco, ¿sí?, un saco, ¿sí?, es un T2, por eso se ve el líquido blanco. Y en otros cortes de este mismo estudio se ha podido ver o se evidenció que existía también la presencia de raíces nerviosas dentro de este saco, dentro de esta anomalía. Entonces, todo era compatible con un mielomeningocele, una anomalía relativamente frecuente en nuestro medio. Ok, dentro de las alteraciones de la posición, bueno, esto ustedes también ya lo conocen por la anatomía descriptiva que han llevado. Estas son las alteraciones que se pueden dar. La escoliosis, que es la desviación en el eje anteroposterior de la columna, a cualquiera de los lados, sea derecha o izquierda. La cifosis, ¿sí?, con una curvatura posterior prominente, ¿sí? O la lordosis, que es más bien lo contrario, ¿no? La prominencia es hacia la porción anterior, ¿sí? Obviamente hay unas posiciones normales o fisiológicas, pero cuando estas se alteran, ya hablamos de anomalías. Aquí, por ejemplo, tenemos una anomalía de la separación, ¿sí?, que se ha producido en el momento de la separación de las vértebras. Entonces aquí ha existido una fusión vértebra o una falta de separación de las vértebras. ¿Sí? Esto va a condicionar muchas veces dolores neurológicos crónicos, ¿no?, o alteraciones de la movilidad de la porción cervical. ¿Sí? Contamos, esta es la 2, la odontoides, ¿sí?, 3, 4, 5 y 6. La fusión entonces es entre la quinta y la sexta vértebra cervical, ¿sí? Nuevamente, en caso de que puedan ver o les toque esta radiografía en un examen, entonces lo que van a decir es que se trata de una radiografía lateral de columna cervical, donde se puede ver, ¿sí?, que las vértebras tienen tamaño normal, excepto a nivel del quinto y sexto vértebras, donde se evidencia que hay una fusión, ¿no?, o una falta, una pérdida del espacio intervertebral entre estos, ¿no?, correspondiente a una fusión vertebral, una anomalía congénita. ¿Ok? Otro ejemplo, sí, esto para mostrarles lo que es una escoliosis, ¿sí? Muchas veces las escoliosis se deben a anomalías, por ejemplo, de fusión o de falta de formación de una porción de la vértebra, o muchas veces suelen ser fisiológicas debido a una mala posición adoptada en el trabajo, esfuerzo, ¿no?, o dolor. ¿Ok? Otros ejemplos, aquí hay también, miren, una escoliosis, ¿sí? Una escoliosis, denme un segundito. ¿Quién acaba de entrar?
Aileen, buenas noches. Ok, una escoliosis, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que esta escoliosis se debe a una anomalía en la formación de esta vértebra. Esta es la 12, la 11, la 10. La 10ª vértebra dorsal, ¿sí? Presenta una anomalía en su formación. Miren, solamente se ha formado el lado derecho de la vértebra. El lado contralateral no. Esto condiciona que exista una inclinación, una angulación de la vértebra hacia el lado contralateral, formando una escoliosis a consecuencia de esta anomalía congénita. Esto se llama hemivértebra, ¿sí? Ok, otro caso igual, esta vez en la columna lumbar, donde también se produce una hemivértebra, ¿no? Una vértebra disminuida de tamaño, ¿sí? Que hace que igual se produzca una escoliosis. ¿Ok? Vamos. Muy bien. Pasemos a hablar sobre patología o trauma raquimedular. ¿Ok? Cada vez más frecuente en países del tercer mundo debido a el uso de automóviles, ¿no? Que son desacelerados de forma abrupta, lo cual condiciona lesiones severas en la columna y en el sistema nervioso central. Aquí tengo un ejemplo, ¿sí? De un trauma raquimedular donde se observa un desplazamiento, ¿sí? De una vértebra sobre otra, ¿no? Igual con fractura de los pedículos, ¿sí? A consecuencia de un traumatismo, de un accidente de tránsito. Entonces, ese es un estudio tomográfico, por si acaso, ¿sí? Se ven las densidades óseas, ¿sí? Partes blandas. Lamentablemente no podemos ver, como les dije anteriormente, la condición en la cual se encuentra la médula, ¿sí? Vemos solamente una densidad gris muy homogénea que está englobando tanto la médula como el líquido cefalorraquídeo que lo rodea, pero no podemos ver claramente el grado, ¿sí? De lesión de esa médula. Obviamente inferimos que hay una lesión, quizá una sección por lo menos parcial de la médula debido a, ¿no? a la proyección de este segmento de la vértebra hacia adentro del canal medular. Entonces es muy probable que este paciente, a consecuencia de este accidente, haya quedado con una, por lo menos, paraplegia, ¿no? El codo axial que les muestro acá, se ve lo mismo, disminución del canal, ¿sí? Con un compromiso, ¿no? Del espesor de la vértebra, ¿sí? Ok, entonces la tomografía es generalmente usada en pacientes con trauma agudo, ¿no? Pacientes de urgencia que acuden al hospital después de un accidente, una caída de gran altura, ¿no? Politraumatizados. Entonces, estos pacientes no pueden movilizarse muy fácilmente, ¿sí? Entonces se suprime muchas veces el estudio radiológico. Por otro lado, están muy delicados muchas veces, necesitan oxígeno, si necesitan algún tipo de apoyo, algún tipo de apoyo de soporte vital, y por ese motivo no podemos remitirlos a resonancia magnética hasta un tiempo después de estabilizar. Pero la tomografía tiene la ventaja de ser rápida y poder hacer un barrido completo de tanto la columna cervical, dorsal lumbar, cerebro, tórax, abdomen, o todos los segmentos comprometidos, y nos pueda mostrar este tipo de imágenes.
aquí tengo, les voy a mostrar, son reconstrucciones volumétricas en la parte superior y estas son tridimensionales en corte sagital, donde se puede ver, ¿no? Igual, un aplastamiento, ¿sí? De este segmento vertebral con aparentemente no compromiso de la columna o de la médula, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? Estas reconstrucciones se puede ver. Este es, de hecho, si vemos la proyección de las costillas, esta se trataría de la primera vértebra lumbar, ¿no? Donde se observa un abombamiento, ¿sí? De tejido óseo por compresión, ¿no? Es un paciente que había sufrido una caída de pie, ¿sí? De una altura mayor a 6 metros. Entonces se ha producido un aplastamiento, una compresión de ese segmento vertebral, afortunadamente sin compromiso medular neurológico. Este es un caso más grave, es un paciente que acudió por un accidente de tránsito donde se ve claramente que hay una desalineación. Un estudio de tomografía, ¿sí? Pueden ver, ¿sí? Densidades óseas, partes blandas, ¿sí? Hay una desalineación completa del eje normal en la columna dorsal, ¿no? Donde obviamente inferimos que ha habido una sección medular completa, ¿sí? Podemos ver los cortes aquí similares donde se puede ver ahí un desplazamiento, una fragmentación de este segmento de la columna dorsolumbar, ¿no? Con un compromiso severo de la médula. Otro caso igual, un paciente que también estaba haciendo trabajos en su casa y cayó de la escalera de unos 3 metros sobre su propio cuerpo. Entonces, ¿qué se produce? Se produce una compresión, ¿sí? Una lesión por compresión, ¿sí? De la columna. Entonces se produce una especie de estallido del segmento comprometido, ¿sí? Es un corte o una reconstrucción sagital de una tomografía y esta es una imagen en corte axial donde podemos ver, ¿no? un fragmentamiento del cuerpo de la vértebra dorsal, ¿sí? Con separación de todos sus fragmentos a ese nivel, ¿ok? Entonces la tomografía es de gran ayuda, ¿sí? Para este tipo de pacientes, ¿no? Politraumatizados, accidentes de tránsito severos, donde necesitamos de una manera rápida saber el tipo de lesión que tiene y su severidad. ¿Ok? Pasemos a la patología crónica. Y dentro de la patología crónica degenerativa de la columna, esta es otra de las más comunes, ¿sí? Son las hernias de disco, ¿sí? Estoy casi seguro que muchos de ustedes tienen algún familiar, conocido, amigo que ya tiene problemas de este tipo. ¿Ok? Bueno, veamos un poquito en estos esquemas cuál es la secuencia de agravamiento de esta patología. En un inicio podemos ver aquí anatómicamente lo que es el disco intervertebral, ¿sí? Con una porción fibrosa externa, ¿sí? Y una porción central pulposa, ¿ok? Que es un poco más blanda, podríamos decir. Con el paso del tiempo, con la edad, con la repetición de traumatismos de poca intensidad, ¿sí? Este disco fibroso puede llegar a lesionarse y se puede ir abriendo progresivamente. Entonces se va debilitando, se va adelgazando, se va secando con la edad, ¿sí? Se hace un poco menos flexible, más rígido y con mayor tendencia a su ruptura. En algún momento, a consecuencia de una caída, un esfuerzo severo, a veces no tan severo, se puede producir ya una ruptura parcial de este anillo fibroso, lo cual va a causar de que la parte central, ¿sí? Migre o protruya o prolapsa hacia el exterior, causando ya un compromiso de los nervios o de las estructuras que se encuentren alrededor. Eso es lo que llamamos prolapso.
Cuando la ruptura del anillo fibroso ya es casi completa, se produce lo que es la extrusión, la salida de este núcleo, ¿sí?, hacia el resto de las estructuras de la médula o de la columna, hasta que finalmente se produce el paso o la migración de este contenido hacia el exterior de forma completa, inclusive sí, su separación, migración hacia otros segmentos, ¿no? Ahí ya está completamente definida la patología. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Sí, aquí tenemos un estudio de resonancia magnética, ¿sí?, secuencia T1, secuencia T2 y un corte axial en T2 también, donde podemos ver, ¿no?, la protrusión de estos discos. Y para empezar, miren, los discos normalmente se ven así, en T2 se ven un poco blancos. Cuando estos discos comienzan a envejecer o a degenerarse, se hacen más oscuros. A eso nos celebramos degeneración, pérdida, ¿sí?, de su componente líquido. ¿Sí? Se hacen más rígidos, ¿sí?, menos flexibles. En T1, bueno, los cambios no son tan significativos, pero igual se hacen más oscuros también. Ya cuando pasaron esa etapa, ¿sí?, se ha producido la ruptura del disco fibroso y la salida del contenido hacia la parte exterior, como vemos aquí. Se está produciendo en la flecha azul una protrusión del disco, sin mucho compromiso del saco tecal, ¿sí?, y de su contenido. Este otro caso, L5S1, es un nivel más avanzado ya de la enfermedad, donde se ha producido ya una protrusión muchísimo mayor, una herniación, ¿sí?, del contenido, que está ya produciendo un efecto de masa, ¿no?, sobre el saco tecal. Lo mismo acá, vemos los mismos hallazgos, ¿sí? Ahí existe una protrusión del disco, el disco se ha salido hacia la parte posterior, generalmente siempre se sale hacia la parte posterior, que es la más débil, y lamentablemente ahí es donde se encuentra la parte más sensible, ¿no?, la médula y las raíces nerviosas. En el corte axial lo que podemos ver es, en este caso, ¿sí?, la médula, ¿no?, y las raíces que emergen a través de estos orificios. Miren, esta hernia está produciendo lamentablemente una compresión de la raíz nerviosa que sale hacia el lado derecho. Entonces los síntomas van a corresponder a un dolor, una neuralgia, una ciatalgia del lado derecho, ¿sí?, la cual vamos a confirmar con este estudio. ¿Ok? Bueno, respecto al tratamiento, ya hoy en día hay tratamientos de tipo terapéutico o quirúrgico, pero también el quirúrgico, el clásico, que es el retiro de este segmento de disco, ¿no?, para promover la fusión de ambas vértebras y evitar el problema neurálgico. ¿Ok? Continuamos con la patología degenerativa de la columna, y aquí lo que podemos ver son los signos clásicos de la artrosis o osteoartritis, también llamada, de la columna, ¿sí? Se va a caracterizar por disminución de la densidad ósea, ¿sí?, aplastamientos vertebrales, las vértebras comienzan a disminuir de altura, no de manera regular, a veces un lado más que el otro, lo que causa desviaciones o, al contrario, rectificaciones donde debería haber una curvatura normal de esta. Algo característico es la presencia de los osteofitos. Han de escuchar lo que son los osteofitos, ¿sí? Son estas prominencias periféricas en las vértebras, ¿sí?, que no es nada más que tejido, ¿sí?, de neoformación, que está, digamos, en teoría, intentando de subsanar, ¿no?, este problema de degeneración que se produce, pero que no es efectivo y que se ve como esta forma, ¿no?, como esas excrescencias periféricas en la columna, tanto los cortes de frente como los cortes laterales también se ve
cómo se forma hueso alrededor, como que tratando de mantener la rigidez o la solidez de la columna, pero esto no es real, ¿sí? Igual en la columna cervical se pueden ver estas prominencias periféricas, los famosos osteofitos, que van de la mano también de la osteoporosis. Habíamos hablado en la anterior clase sobre alteraciones de la densidad ósea. Aquí vemos eso, alteración de la densidad ósea, el hueso se ve casi transparente, miren. Y traje esta regla para mostrarles el famoso signo clásico de las vértebras de pez. Aquí están las vértebras de pez. Es un aplastamiento bicóncavo del cuerpo vertebral. ¿Sí? Miren. Muy característico de este tipo de aplastamientos. ¿Sí? Por osteoporosis. ¿Ok? Bueno, otro tipo de patología que se suele ver son las espondilolistesis y las espondilolisis. La espondilolistesis no es nada más que el desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro. Esta listesis, sí, ese desplazamiento puede ser secundario a patología traumática o también patología de tipo degenerativo, que es lo más común. Entonces, este desplazamiento se lo gradúa de acuerdo al porcentaje de desplazamiento de estos cuerpos, ¿sí? Cuando ocupa el 25%, hablamos de un grado 1. Llega al 50%, un 2, al 75%, 3, y al 100% hablamos de un grado 4, que sería severo, ¿no? En este caso, miren el ejemplo, esta es la alineación, la línea azul del eje, ¿sí?, posterior de los cuerpos vertebrales, se limitaría a un grado 1 solamente. Bueno, en la saponiolistesis sucede igual un fenómeno, ¿sí?, en lo que es la articulación intervertebral, pero sobre las apófisis espinosas y transversas. Entonces ahí también se producen, ¿sí?, datos de alteración degenerativa de estos segmentos, ¿no?, y separación de estas articulaciones. ¿Ok? Como podemos ver en los ejemplos. Bueno, vamos a ver un poco de patología infecciosa, ¿sí? Y al igual que en el resto del tejido óseo, es muy común la presencia de las osteomielitis, que también se dan en la columna. ¿Ok? Tengo aquí un ejemplo, ¿sí? L2, L3 dice la figura, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Miren, hemos aprendido a identificar los discos vertebrales. Aquí vemos disco aquí arriba, pero entre L2 y L3 hay una alteración del disco. El disco no está normalmente formado, se ve más bien irregular, ¿sí? Su espacio está disminuido. En segundo lugar, la superficie ósea de estos segmentos no es regular, plana como en el resto. Miren, se ve irregular como en sacabocados, está alterada. Y también, ya hablando de sus densidades o de sus características, en resonancia se ve una zona aumentada en densidad, ¿sí? Una zona hiperdensa, más blanca a este nivel, ¿sí?, que nos está hablando de un proceso inflamatorio. ¿Ok? Este es un corte axial del mismo caso, donde se ve también que existe una salida de este contenido, ¿sí?, de esta pus hacia la parte derecha del músculo psoas. Este es el músculo psoas normal, pero acá se ve que está infiltrado, está aumentado de espesor, está irregular, heterogéneo. Entonces lo que está produciendo es una salida, una migración, ¿sí?, del tejido purulento de esta infección hacia este segmento. Es lo que suelen llamar abscesos fríos en la literatura antigua, ¿sí? Y generalmente suelen ser debidos a este factor, ¿no?, la tuberculosis. Una radiografía, un estudio de resonancia magnética, ¿sí?, y un estudio patológico. ¿Ok? Entonces, radiológicamente, los signos en
en una etapa inicial no son muy claros. Hay que ser sincero, la radiografía tiene sus limitaciones y para cuando veamos alteraciones en la superficie o densidad en una radiografía, ya la enfermedad está muy avanzada. Entonces recurrimos muchas veces, dependiendo de la clínica, de lo que ustedes vean como hallazgos en el examen de su paciente, recurrimos a estudios más avanzados, estudios de resonancia magnética, como es este caso. Sí, esta vez es un T1, donde podemos ver lo mismo que habíamos comentado anteriormente, los espacios vertebrales normales, pero en este que sería es de la odontoides, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, vértebras 5 y 6, igual el espacio se ve irregular, se ve alterado, ¿no? Y la imagen de las vértebras, que más o menos es un gris, se ve más bien aumentada en su intensidad, se ven más blancos. El blanco siempre nos va a hablar en resonancia magnética de un proceso inflamatorio. Lamentablemente en este caso, miren lo que se está produciendo a consecuencia de esta patología infecciosa, se está produciendo una alteración, ¿sí? Un efecto de masa que le llamamos nosotros, ¿no? Con una protrusión posterior, ¿sí? De esta colección purulenta que podía haber comprometido la médula cervical en este caso, ¿no? Y si de haber seguido esto sin diagnóstico o su curso normal, podría terminar con una lesión severa del paciente, dejándolo quizá parapléjico o cuadripléjico. ¿Ok? El estudio patológico muestra lo mismo que les había comentado, alteraciones de tipo erosivo tanto en el tejido óseo, ¿sí? De la vértebra más comprometida, en este caso ambas, y también una alteración, una pérdida, ¿no? La regularidad del disco vertebral. ¿Ok? Otro ejemplo, igual, una patología infecciosa. En este caso también se ve una pérdida del espacio intervertebral, el disco alterado en su regularidad, que en este caso igual, debido a la inflamación, está produciendo, miren, una alteración de la intensidad de señal que presenta la médula normal. Miren, es la médula se ve gris, pero en este segmento la médula cambia de color, se ve más blanca. Esto debido a un efecto de inflamación, ¿no? Por vecindad de este segmento. Entonces esto sería una mielitis, ¿sí? Que está produciendo este paciente. Ok, otro tipo de alteraciones que se pueden dar. Esta es una rareza, pero bueno, la presento porque es bien característica su presentación. Sí, es la histiocytosis X. Sí, es una enfermedad, una patología, sí, de un tipo, de una variedad de células en las cuales se produce este tipo de lesiones erosivas en la columna lumbar y en la escalota también. Característicos son estas imágenes de erosión de las vértebras, que le llaman ensacabocados, ¿sí? O aplastamiento de los cuerpos vertebrales. Esto es bien característico de esta patología. Es una enfermedad bien rara, pero bueno, las imágenes son características de esta enfermedad y por eso se las muestro. Se ve este tipo de aplastamientos, ¿sí? Este tipo de aplastamientos en una persona adulta de 80, 90 años podríamos atribuirlas a osteoporosis y lesiones de tipo degenerativo, pero en un paciente pediátrico como es este, es un niño que no pasa los 2 años de vida, ¿no? Estos tipos de lesiones son típicas de esta anomalía, la histiocytosis X. ¿Ok? Dentro de la patología neoplásica que también se puede producir, al igual que en el resto del tejido óseo, como habíamos visto en la anterior charla, sí se pueden presentar tumores benignos y malignos, tumores generadores de hueso y generadores de cartílago. Aquí tengo un ejemplo de un condroblastoma, una lesión, un tumor generador de tejido cartilaginoso en el que se puede ver, ¿sí? Una alteración de la densidad. Es una tomografía, por si acaso, una reconstrucción coronal y una axial, donde se ve una alteración, ¿no? De la densidad del tejido óseo. A diferencia de los otros, sí hay áreas de menor densidad que comprometen este segmento. Este paciente ha sido sometido a una resonancia magnética, así en cortes axiales se puede ver aquí un poco
poco de los riñones, ¿sí? Estamos hablando generalmente vértebra lumbar, quizá 1 o 2, y se ve, ¿no?, esta lesión brillante, ¿sí?, irregular, que altera la anatomía normal de la columna en este corte, ¿no?, que era compatible con esta patología al examen, ¿no?, de la es el examen patológico post biopsia. Ok, otra patología también relativamente común, sarcoma de Ewing, que se puede presentar igual en cualquier otro segmento. Un paciente joven, ¿sí?, pueden ver la anatomía normal de la columna lumbar, una tomografía y una resonancia magnética T2, ¿sí? Ya les había comentado anteriormente, la tomografía es muy buena, ¿sí?, es muy buena para poder evaluar el tejido óseo y las calcificaciones. La resonancia magnética no tanto, pero la resonancia magnética me da una mejor caracterización del resto de los tejidos osteoarticulares, como los cartílagos, los ligamentos, las partes blandas, cosa que no puedo hacer con la tomografía. Entonces, en esta tomografía, en la reconstrucción sagital, se puede ver una lesión lítica, destructiva, quiere decir eso, erosiva, ¿no?, en la porción posterior, ¿sí?, del sacro, ¿sí? Mismo paciente sometido al estudio de resonancia magnética, donde se puede ver igual una alteración de la anatomía del hueso sacro, ¿no?, con una lesión, ¿sí?, de una intensidad intermedia, es un estudio sin contraste, donde se puede ver una lesión expansiva a ese nivel. El estudio patológico dio como resultado un sarcoma de Ewing. ¿Ok? Bueno, eso es todo. He tratado de ser breve al respecto. No sé si hay preguntas. Estoy atento a eso. Si no, nos encontramos en la próxima oportunidad. Les escucho. Yo tenía una pregunta, doctor. Adelante, Araceli. Bueno, con respecto a lo que nos estaba indicando acerca de los discos, bueno, mi papá hace un tiempo sentía una punzada justo por las lumbares que no, bueno, no lo dejaba un tiempo mucho levantar cosas pesadas y demás, Uh-huh. pero ya no tiene, o sea, no sé, él no fue al doctor ni nada, pero ya se le fue todo el dolor. Entonces, ¿eso es Desapareció. posible? Sí, Desapareció. es muy posible, es muy posible. La presencia de las hernias ocurre de manera progresiva, ¿no? Entonces, en una etapa inicial solamente es una prominencia, ¿sí?, que se puede hacer clínicamente evidente cuando el paciente adopta ciertas posiciones, levanta objetos con cierto peso, ¿no?, o también tiene un aumento propio de su peso, ¿sí? Entonces, en esas condiciones el dolor se puede acrecentar. Si esta situación no se da, ¿sí?, puede suceder de que, bueno, no haga esfuerzos, ¿sí?, no haga deportes con un aumento significativo de la carga, o por otro lado, la hernia, no vamos a decir que se cure, pero vamos a decir que no da evidencia clínica de su presencia. Está ahí, pero no está en este momento haciendo una compresión significativa del nervio. Entonces no se va a manifestar clínicamente. Pero estoy casi seguro, ¿sí?, de que si ese paciente es sometido a un estudio de resonancia magnética, se va a encontrar ya hallazgos de degeneración y quizá una hernia subclínica, podríamos decirlo. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con esos tipos de lesiones. Ante los primeros síntomas sería bueno consultar con el neurólogo y seguramente le va a solicitar una resonancia magnética. ¿Ok? Está bien, muchas gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más? Ok, creo que todo quedó claro. O por el contrario, no se entendió nada. Bueno, muchas gracias nuevamente por la tolerancia. Espero que el próximo viernes nos podamos encontrar, ¿sí?, de manera presencial. Estoy casi seguro que va a ser así, ¿sí? Ese día voy a traer
Voy a traerles los ejercicios que les va a gustar. Sí, vamos a hacer un poco de práctica y un repaso, ¿sí? Un repaso práctico de todos los temas que hemos llevado por vía distancia. Y ya para la subsiguiente nos vamos a poner al día con los dos últimos temas para prepararnos para el examen parcial primero y luego el final. ¿Ok? Bueno, si todo está muy claro y no hay más dudas, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor.